Entrando en materia, de nuevo gracias por su presencia en esta charla en la que vamos a hablar de tendencias políticas de mediano y largo plazo. Esta serie de charlas tiene que ver con la detección de cambios que a veces son sutiles pero que son muy importantes porque se van pronunciando a medida que pasa el tiempo, cambios estructurales, no cambios coyunturales. En Colombia estamos demasiado inmersos en el día a día, qué está pasando en la economía este trimestre, qué pasó en las elecciones de hace 8 días, qué va a pasar con los temas sociales del año entrante, etcétera, etcétera, y nos olvidamos de darle una buena mirada al mediano y largo plazo. Y si bien es cierto que hay incertidumbre, que hay volatilidad, también es cierto que es importante visualizar algunos escenarios, sobre todo los escenarios extremos, porque le permite a uno esa visualización prepararse para responder a esos entornos. El objetivo no es hacer uso de una bola de cristal y predecir qué es lo que va a suceder, eso no lo puede hacer nadie. El objetivo es visualizar 3, 4 escenarios. Yo cuando trabajaba en una multinacional hacíamos ejercicios, doctor Álvaro, en donde se veían 4 escenarios: el optimista, el más probable, el pesimista y el de crisis. Y para cada uno de esos 4 escenarios construíamos respuestas. Bueno, ¿qué pasa en este escenario? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos ante este otro escenario? Era lo que se llamaba planeación por escenarios, y teníamos ya listos los planes de contingencia. Si se presenta X, Y o Z, pues ya sabemos cómo reaccionar, y no lo que le sucede a mucha gente que puede que en estas elecciones, por ejemplo, llegue a la presidencia Petro, e independientemente de lo que pensemos, de si nos gusta o no nos gusta, pues va a haber cambios y cambios importantes, porque es una ruptura en la tradición política del país. Aquellas empresas que ya tengan sus planes de contingencia, aquellas empresas o instituciones que hayan previsto cambios radicales, como los que pueden suceder el 17 de junio, o bueno, en los próximos meses o años en Colombia, pues tienen una ventaja. Y por eso estas charlas sobre el futuro económico, social, político, del medio ambiente y de la cultura en Colombia. Esta es la cuarta charla. Tuvimos en tendencias económicas al director de Planeación Nacional, en tendencias sociales a Cecilia López, la exdirectora de Planeación Nacional, exministra. Tuvimos en temas medioambientales a la ex viceministra Adriana Soto, y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de un gran analista político, en mi opinión, y no es porque esté acá, el más agudo de los analistas políticos del país, precisamente porque tiene una visión de contexto histórica, de proyección y de conocimiento de la política, no solamente en Colombia y en América Latina, sino en el mundo. Porque hay muchos comentaristas políticos que pueden opinar sobre la frase de ayer, sobre el voto de antier, etcétera, etcétera, pero que tengan esa mirada amplia que tiene el doctor Álvaro Forero son muy pocos, y repito, es mi preferido, mi favorito, y por eso está acá, porque creo que sus análisis son muy profundos y muy completos. El doctor Álvaro Forero Tascón es abogado de la Universidad de los Andes, fue director de la Fundación Liderazgo y Democracia, es columnista del Espectador. Le recomiendo mucho leer sus columnas, son como que viernes, sábado, lunes. Lunes son muy agudas, son muy buenas, y está todos los días en radio, en el equipo periodístico de Néstor Morales, opinando sobre la coyuntura política. No me voy a extender más, porque le voy a ceder a él el micrófono para que nos cuente sus ideas, pero simplemente voy a plantear una docena de preguntas que a mí me gustaría que usted respondiera en esta charla. No creo que vaya a alcanzar a responder ni la mitad de estas, pero por lo menos, como se dice coloquialmente, ahí le dejo la inquietud para futuras columnas o para futuras charlas. La primera, no está en orden de importancia: el populismo. Álvaro es un experto en populismo, ha escrito mucho sobre el populismo, los peligros del populismo de izquierda o de derecha, y del populismo a través de la historia, y en América Latina, donde ha tenido tanta vigencia, y ha estado en momentos de auge, en alza, y momentos en donde parece que ya esa tendencia dejó de tener fuerza, pero vuelve y revive, etc.
Entonces, un poquito hablar del populismo, el populismo en el mundo, el populismo en América Latina, el populismo en Colombia, ¿para dónde va? ¿Está en alza? ¿Está en retroceso? ¿Qué va a pasar con el populismo? Otra inquietud en Colombia, la democracia participativa versus la democracia representativa. La representativa es la de uno vota para escoger sus congresistas y ellos lo representan a uno en las decisiones cruciales o a los gobernantes, etcétera, etcétera. Pero lo que está sucediendo en muchos lugares del mundo es el auge de la democracia participativa, en donde hay muchas consultas, referéndums, plebiscitos, muchos mecanismos de participación de la gente. En Colombia eso irá en alza en los próximos años, con lo bueno y lo malo que trae esa democracia participativa. Si es que usted le ve defectos o cualidades en particular, por supuesto. Otras inquietudes, la clásica pregunta que se le hace a los politólogos, ¿cómo reducir la abstención? ¿Es mediante la instauración del voto obligatorio o es mediante la pedagogía ciudadana? ¿Cuál es el mejor mecanismo? Las llamadas nuevas ciudadanías, estos grupos de ciudadanos que tienen intereses comunes organizados que cada vez tienen más fuerza, gracias a su poder de organización, pero también gracias a las redes, ¿no? Los defensores de los animales, los defensores de los derechos humanos, los protectores del medio ambiente, la comunidad LGBTI, etcétera, que son nuevas ciudadanías que tienen cada vez más peso en las democracias. La otra gran pregunta, así como quisieron obtener la respuesta para aumentar la abstención, la participación y reducir la abstención, es cómo derrotar al clientelismo, cómo acabar con ese esquema de favores y reciprocidades que tanta corrupción y tanto daño le han hecho a la democracia en Colombia y en el mundo. Otro tema, uno de los temas favoritos de Álvaro, el tema del liderazgo colectivo. Estamos en camino de superar ese liderazgo mesiánico, caudillista, donde una persona lidera a toda la comunidad a través del desierto hacia la tierra prometida, o vamos hacia los modelos más avanzados de sociedades en donde el liderazgo colectivo, que la gente desarrolle su propio liderazgo, es cada vez más importante. Elección popular de alcaldes y gobernadores, ¿buena idea o mala idea? ¿Vale la pena echar eso para atrás o por el contrario profundizarlo? ¿Qué hacer para que esa buena intención de darle poder a las regiones sobre su futuro sea positiva y no genere las consecuencias negativas que hoy en día genera? Asamblea constituyente, ¿buena idea o mala idea? ¿Necesaria o no necesaria? O más bien unas reformas estructurales y no rehacer la constitución, una constitución que es relativamente nueva, la del 91. Una última inquietud, ¿cómo ve usted? Esa me parece una buena pregunta también para este escenario y para algunas de sus columnas. Como el perfil del político de los próximos 15 o 20 años, ¿es una mezcla de qué? Se coge un poquito de Mockus, se le agrega de la cultura ciudadana de Mockus, se le agrega un poco de la capacidad ejecutiva y la visión de Peñalosa, se le revuelve a eso un poco de Manzanilla tipo X, se le añade el estilo fresco e innovador de Fajardo. ¿Cómo es ese perfil de un político de los próximos 20 años? Y por último, es inevitable, y podemos de pronto empezar por eso, doctor Álvaro, a hacer unos comentarios sobre lo que sucedió el domingo, como punto de partida, porque pues yo creo que todos estamos aquí interesados en oír el diagnóstico de un experto como Álvaro. Él lo ha comentado en Blue, pero bueno, esta es una buena ocasión para oír sus opiniones, porque además pueden servir de parte, de punto de partida para detectar algunas tendencias, ¿no? De que, mire, esto de Fajardo confirma que hay una nueva política, esto de Vargas Lleras confirma que las maquinarias esto de Petro confirma que va en auge XYZ. Entonces, si quiere, doctor Álvaro, de nuevo agradeciéndole su presencia, comencemos por la coyuntura y nos vamos alejando en el tiempo. Un aplauso para el doctor Álvaro. ¿Quiere hablar de acá o de allá, donde esté más cómodo? De ahí porque tengo las notas. Tiene las notas ahí.
Bueno, Mauricio, muchas gracias por la presentación elogiosa, a ustedes por estar acá. Lo primero que hay que decir es que obviamente Colombia es un país muy complejo políticamente, entonces hacer visiones hacia el futuro es difícil, y más difícil en este momento porque creo que estamos en un punto de cambio muy importante. Yo voy a hacer 5 o 10 minutos de historia para poder entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Es imposible ver hacia dónde vamos sin mirar hacia atrás. Y yo vengo insistiendo desde hace rato en las columnas que Colombia está cometiendo un error de entender bien su historia reciente, y eso no nos está permitiendo anticiparnos a temas grandes, y nos está cogiendo nuestra historia y se está atropellando con las tendencias mundiales, y estamos con dificultades de saber hacia dónde ir. Parte de una tesis muy sencilla, básicamente que en este momento, con el fin del conflicto armado con las FARC, estamos cerrando por fin la etapa de la Guerra Fría. Eso quiere decir que lo estamos haciendo casi 30 años después que el resto del mundo. Pues, políticamente Colombia está muy atrasado. Y esa salida al cambio nos está cogiendo con unas tendencias mundiales grandes, pero que Colombia increíblemente ha anticipado mucho de estos fenómenos. Tengo la tesis de que Colombia ha sido un laboratorio de populismo antes inclusive que reventara en el norte del mundo. Creo que el gran antecesor del populismo de derecha en este siglo es Alberto Fujimori, pero luego Colombia ha desarrollado eso y está en una etapa muy madura y estamos mutando. Entonces estamos apenas cerrando una etapa de 70 años, que uno podría llamar de anticomunismo. Desde que empezó Laureano Gómez en los años 30 a tildar a Alfonso López Pumarejo de pro-bolchevique, la política ha tenido esa dinámica de un sector del establecimiento, el sector conservador, combatiendo el comunismo, y otro tratando de hacer reformas. Luego de ese proceso de Laureano Gómez contra López, que se parece mucho a lo que ha sido el gobierno Santos versus Uribe, en polarización, y de gobierno reformista versus sector conservador reaccionario. Laureano Gómez logró inclusive tumbar al gobierno López. Después de eso viene el fenómeno de Gaitán, y se viene una gran frustración y queda un gran trauma nacional, que es la del miedo al populismo, donde la clase dirigente resolvió el tema de enfrentar a la izquierda por vía de asesinar a un líder. Y eso se ha repetido. Y desde ese entonces la clase dirigente colombiana se declaró aterrorizada frente a la amenaza del comunismo y se declara incapaz de manejarlo. Solo por vía de la violencia se siente segura para enfrentar, o se ha sentido segura, y aún hoy, para enfrentar el comunismo. Esta elección que estamos viendo es tan interesante por eso. Es la primera vez que Colombia está enfrentando lo que el establecimiento considera la amenaza comunista dentro de la democracia. Primera vez en una historia republicana de 200 años, ya que eso es un momento capital, pues, de la historia de Colombia desde ese punto de vista. Y se está cerrando esos 70 años que lo marcaron todo, fundamentalmente la legitimación del sistema político. Primero el bipartidismo y luego los otros partidos se legitimaron con base en la represión de las guerrillas. Y eso bastaba. En América Latina ha habido dos fenómenos para enfrentar la
baja legitimidad del Estado. ¿Por qué hay baja legitimidad en América Latina del Estado? Pues por los niveles de desigualdad, de pobreza tan grandes, de debilidad del Estado, pues por múltiples razones. Y los sistemas políticos latinoamericanos han tomado dos caminos y los han perfeccionado más que en ninguna otra zona del mundo: el clientelismo y el populismo. Son atajos ante la falta de legitimidad. El clientelismo lo que hace es utilizar las prebendas del Estado para comprar, a través de los liderazgos locales, el voto. Y el populismo lo que hace es generar legitimidad por vía de las emociones, de las pasiones. Y ambos son cánceres de la democracia. Luego de la violencia que generó ese asesinato de Gaitán, sumado a ese populismo de derecha de Laureano Gómez, esa enfrentación tan cruda entre los partidos que terminó en una guerra que produjo más de 200.000 muertos, la solución colombiana fue el pacto, el Frente Nacional, que en el fondo es una solución clientelista, es repartirse el Estado y darle a los partidos capacidad de, a través del Estado, generar legitimidad. La discusión sobre si eso generó la guerrilla o no, pues yo creo que no es para acá, pero obviamente tuvo que ver. Y ese clientelismo se ha ido degradando, eso es indudable, a unos niveles de corrupción grandes, pero no es solo un problema de Colombia. Los niveles de corrupción estamos viendo en España, en este momento está que se cae el gobierno español por temas de corrupción. En América Latina pues hemos visto lo que ha pasado con varios presidentes, o sea que no es cierto que sea una característica del clientelismo colombiano, es un fenómeno mundial. Pero ese periodo de 70 años que diríamos que empezó con laureanismo, que es una especie de populismo, caudillismo de derecha, y casi se cierra con laureanismo, que es el fenómeno Álvaro Uribe en la política colombiana, que sin duda es quien ha dominado la política de este siglo, ahí no hay la menor duda. Todos los demás hemos sido reacción frente al fenómeno de Álvaro Uribe. Generó esos 70 años, esa manera de enfrentar la amenaza comunista se hizo con mucho de populismo de derecha, llamémosle el laureanismo en su momento, y cerró también con lo mismo. Lo que produjo el proceso de paz del gobierno Santos fue una reacción muy fuerte de los sectores conservadores, que recurrieron a dos instancias. Uno, a dividir el establecimiento. Álvaro Uribe buscó quedarse con el poder de la élite económica ante la incapacidad de quitarle al gobierno el control sobre la élite política. Álvaro Uribe intentó inicialmente quedarse con los partidos que han apoyado a él. Cuando fracasa es que monta su propio partido y divide el establecimiento. Y el otro mecanismo es el de populismo contra el proceso de paz. ¿Por qué populismo? Básicamente lo que hace Álvaro Uribe en la elección del 2014 es presentarse como la forma típica latinoamericana, como quien encarna al pueblo puro frente a la élite política corrupta. Es gobierno Santos más la mermelada de sus partidos políticos que le entregan el país a las FARC. Y hemos visto que ese discurso ha sido tan fuerte que logró reproducirlo en ese momento, aún desapareciendo las FARC, en cabeza del castrochavismo, lo tiene al borde otra vez de recuperar el poder. Y ese populismo nos está llegando en un momento donde cerramos ese trauma de 70 años, donde la democracia por fin se legitima, porque en últimas lo que hizo el Frente Nacional fue sacar a la izquierda, así como cuando regresó la democracia a España, lo que hizo el presidente Suárez fue básicamente habilitar la izquierda para que participara dentro de la democracia, después de que Franco la tenía prohibida. Lo que está pasando con el proceso de paz es eso,
es Juan Manuel Santos está incorporando a la izquierda violenta para que participe dentro de la democracia. Y un sector del establecimiento conservador se opone a esa participación porque dice que va a traer castrochavismo. Divide el establecimiento y a base de populismo genera esta situación. Entonces, cuando por fin los partidos, el establecimiento, derrota a su gran enemigo que ha sido la guerrilla durante los últimos 52 años y lograría legitimarse, porque unos partidos que expulsan a la izquierda y la combaten militarmente para que no llegue al poder, pues no tienen legitimidad política y no la han tenido durante mucho tiempo. Cuando por fin se tiene la oportunidad de legitimarse al haber una democracia plena, solo hasta el domingo, cuando vimos votar a Timochenko, la democracia colombiana alcanzó plena madurez o plena democracia. Se abrió el sistema político por fin después de 70 años cuya obsesión y elemento cohesionador de la élite y legitimador era combatir a la guerrilla, combatir el comunismo. Antes era que detrás estaba la Unión Soviética, después que estaba Chávez, bueno, todo esto. Y estamos en un momento de parto de la democracia hacia una democracia más plena y nos coge con un sistema institucional muy debilitado por el populismo, con un establecimiento dividido. Y lo que yo me temo es que lo que viene inmediatamente es más populismo. ¿Qué hay en las elecciones? Dos proyectos populistas enfrentados. Hay discusiones obviamente sobre ese tema. Hay personas que no coinciden ni siquiera con la definición de populismo. La izquierda latinoamericana considera que el populismo no es populismo porque parte de la base que la sociedad está dividida en clases y que el populista solo evidencia esa división y al contrario trata de reducirla. Mientras quienes no tienen una visión marxista consideran que la sociedad no está dividida en clases y que lo que hace el populista es dividirla. Básicamente los elementos, una de las teorías del populismo, la que a mí me parece más acertada para el siglo XXI, es aquella que parte de la base de que el populismo lo que hace es dividir la sociedad entre el pueblo puro y una élite corrupta, y ese pueblo es encarnado, representado por un redentor. Obviamente así no funcionan los partidos políticos. Eso es totalmente ajeno a la tradición occidental, donde lo que se ha buscado es eliminar el personalismo, el absolutismo, reemplazarlo por partidos políticos. El populismo es tan fácil en América Latina por la tendencia al caudillismo, que tiende a encarnar el proyecto redentorista. Y eso es lo que encarnan de alguna manera los dos proyectos políticos. Gustavo Petro representa la reivindicación de ese pueblo puro frente a unas élites que le entregaron el país a los ricos, a los Estados Unidos, etc. Mientras que el proyecto político uribista ha sido representar a ese pueblo puro contra las élites políticas, no la económica, que le entregó el país a las FARC. Hasta hace unos años se pensaba que el populismo era exclusivamente de izquierda, pero hoy la academia acepta en el mundo que hay populismo de derecha claramente. Donald Trump es clarísimamente un populista de derecha, los partidos populistas europeos son de derecha, de hecho populismo de izquierda hay muy poco. En este momento está resurgiendo con Andrés Manuel López Obrador en México y con Gustavo Petro en Colombia, o sea que el interés sobre el populismo está muy enfocado en estos dos países y México está muy interesado en lo que pasa en Colombia por ese fenómeno. Lo que pasa es que ese fenómeno populista de derecha es maduro, empezó en el 2002, con populismo fue que Álvaro Uribe derrotó al bipartidismo, el bipartidismo llevaba 200 años en el poder, con una bandera contrapastrana que le había entregado el país a las FARC a través del Caguán, logra derrotar a los partidos. Luego guarda esa bandera y Álvaro Uribe gobierna, digamos, con un populismo moderado, más con caudillismo, y luego se exacerba ese populismo contra el proceso de paz.
hace 4 años. Y estamos enfrentados dentro de 3 semanas a una elección entre 2 populismos. Hubiera podido ser entre el clientelismo si hubiera sido Germán Vargas y el populismo. De alguna manera, el enfrentamiento que ha habido es entre Santos y Uribe. Santos representa un proyecto político institucionalista que trae la tradición liberal de los Lleras y del reformismo liberal, apuntalado en el clientelismo. Mientras que Álvaro Uribe representa un proyecto político autoritario, de que es el gobernante el que soluciona los problemas, no el Estado, que hay que reducir el Estado, el gobernante mesiánico, apuntalado en el populismo. Esos 2 proyectos se venían y se creía que en estas elecciones se iban a representar y no. 2 populismos llegaron. Ya vendrán las explicaciones sobre por qué Gustavo Petro es competitivo hoy. Si el castrochavismo que anunciaba Álvaro Uribe no llegó porque las FARC no tuvieron ninguna posibilidad política, de éxito político. Se generó fue un petrochavismo, por llamarlo de alguna manera, aceptando pues que es un término muy poco estructurado. ¿Y por qué se da si se trata de un alcalde de Bogotá que no fue muy popular y con semejante espejo de Venezuela? Es que el espejo de Venezuela es una cosa impresionante. No hay un caso de desastre político que el modelo chavista en Venezuela, pero a unos niveles impresionantes y lo estamos viendo en la televisión todos los días. Y un candidato que se asocia con ese modelo está a punto de llegar a la presidencia en el país vecino. ¿Qué explicación tiene eso? Pues yo creo que una posible explicación de uno de los factores es que ese populismo de la derecha contra el gobierno Santos por el proceso de paz tuvo mucho éxito en generar indignación. Las encuestas lo demuestran. La indignación fue subiendo, el pesimismo en Colombia fue subiendo enormemente. Los estudios demuestran cómo el pesimismo está por encima de la realidad. Cuando se compara el pesimismo frente al sistema de salud con la realidad del sistema de salud, pues hay una diferencia, lo mismo en educación, lo mismo en crecimiento económico. Es un periodo entre los 2 gobiernos, Uribe y Santos, el más exitoso en sacar de la pobreza a colombianos. Debía ser un momento estelar del establecimiento. Ha sacado de la pobreza millones y hace la paz por fin, después de 50 años. Y en vez de llegar fortalecido ese sistema institucional, llega debilitado por el populismo. Yo creo que Gustavo Petro de alguna manera lo que ha hecho es canalizar o aprovechar mucho de esa indignación, porque a la hora de representar el cambio, pues lo representaba mejor que nadie. Tú que representas un cambio frente a Santos, pero Petro representa un cambio frente a todo, modelo económico, modelo político, la historia. Y era inevitable que en semejante nivel de indignación, quien representa de verdad el cambio se quedara con un pedazo grande. Tony Blair, en una charla con Farid Zakaria este domingo, hablando sobre el fenómeno del populismo en el mundo, lo analizaba con la experiencia que tuvieron con el Brexit. Y él concluye que cuando se enfrentan, o plantea que cuando se enfrentan los populismos de derecha y de izquierda, tienden a ganar los de derecha. Y es posible que eso pase en Colombia. Pero me he detenido en esta coyuntura para poder decir que vamos a entrar a una nueva era de la política colombiana, dejando atrás el conflicto armado en medio del populismo. Nos cogió este momento, además que una tendencia mundial, algunos la llaman la era del populismo y yo creo que sí. Estamos viéndolo en la potencia mundial, en los Estados Unidos, en Europa está creciendo, América Latina puede quedar gobernada por presidentes populistas, esa ola está creciendo. Y la verdad es que la democracia liberal no está encontrando antídoto. Si enfrentar al populismo, si unírsele. Y simultáneamente lo que está dando en el mundo es un cambio
los sistemas políticos. En España, en este momento, los partidos tradicionales están abajo de las encuestas de los partidos nuevos. En Francia, el señor Macron arrasó a los partidos tradicionales y creó un nuevo partido. No sabemos en Colombia si va a haber un efecto similar, si los partidos del futuro va a ser el petrista y el centro democrático, y estos otros partidos que están en situación tan crítica van a desaparecer o van a volverse irrelevantes o no, o simplemente es una coyuntura. Es una de las grandes preguntas. En Estados Unidos el señor Trump se tomó el Partido Republicano. ¿Se va a quedar populista el Partido Republicano o es un paréntesis de su historia el señor Trump y el Partido Republicano va a volver por su camino? Esa es una de las grandes dudas que hay en Colombia porque claramente los partidos están entrando en una fase de decadencia muy grande. Entonces, vamos a enfrentar el futuro. Yo tengo esta opinión. Se vienen 4 años de una polarización impresionante. Si Gustavo Petro accede como jefe de la oposición a esa curul del Senado, va a aplicarle al gobierno Duque la misma oposición feroz y populista que Uribe le aplicó a Santos. Y va a estar en ese mismo recinto Álvaro Uribe y las FARC. Ese congreso va a ser como en los años 40, una cosa incendiada. Yo creo que van a ser 4 años de mucha intranquilidad. Afortunadamente el panorama económico pinta bien, pero Colombia no conoce lo que es, o no se acuerda desde Gaitán, lo que es. Hemos venido haciendo populismo de derecha que digamos es cómodo para el statu quo, para el establecimiento porque no lo defiende. Es una manera, un poco lo de Trump, engañar a las bases para mantener el statu quo económico. Ahora vamos a enfrentar a un populismo ideológico, de clase. Eso en Colombia no lo vemos, repito, desde Jorge Eliezer Gaitán. No sabemos qué tanto éxito va a tener. Lo que sí tenemos claro es que va a estar en cabeza de un líder de mucha capacidad política como Gustavo Petro. Yo creo que Gustavo Petro apenas está empezando su carrera política. Todo lo demás eran preparativos. Entonces vienen 4 años muy difíciles. Podría suceder que sea Gustavo Petro quien suceda al próximo gobierno y entonces se invertirían los papeles. Lo que a mí me parece clarísimo es que en este momento la iniciativa política está totalmente en manos de los dos extremos. El centro tuvo la oportunidad de derrotar a Gustavo Petro por 130.000 votos y hubiera llegado al poder. Habría sido un fenómeno como el de Francia, donde ante esa polarización y esa amenaza del populismo de Le Pen y de la derecha, se fue por la mitad Macron. En Colombia estuvimos a esto de eso. ¿Por qué? Porque como decía Enrique Krause en una entrevista en Blue Radio ayer, la democracia colombiana es mucho más sólida e institucional que la mexicana, por ejemplo. Ustedes no tienen los antecedentes del caudillismo y de la inestabilidad política de México. Es una sociedad mucho más sólida institucionalmente. Por eso se pudo terminar por las vías democráticas la hegemonía uribista hace 8 años. Y por eso estuvimos a punto de que hubiera un fenómeno como el de Francia. Pero se malogró por muy pocos votos. Y lo que viene es una carrera de populismos muy grandes en un momento donde el mundo lo que está produciendo es populismo. Ganarle al populismo es muy difícil. Genera unas dinámicas y unas lógicas muy complejas. Ese fenómeno en Colombia, otro gran fenómeno internacional es el de lo que se llama el nativismo versus la concepción cosmopolita. De alguna manera, la base del Brexit es el rechazo al extraño. La base del trumpismo es el rechazo al extraño, es nativismo. Es esa tendencia de las sociedades de rechazar al otro y de
reagruparse. En Colombia, de los pocos males que no teníamos era ese, y yo creo que se nos viene un factor que va a afectar la vida colombiana de una manera muy profunda en los próximos años, que es Venezuela. Hoy son 1 millón, no sabemos si en un año o en 2 puedan ser 2 millones o 3 millones. En Colombia no hemos entendido todavía el efecto de la inmigración. Cuando hay cientos de miles de ciudadanos de un país que se sienten desplazados y amenazados económicamente por un extraño, se generan unas fuerzas tremendas. Donald Trump no avanzó en la campaña electoral. Era un chiste en la campaña electoral hasta que dijo la frase de los mexicanos violadores y habló del muro. Hay un cambio cualitativo tremendo en la campaña de Trump y se disparó. ¿Cuántos norteamericanos tienen ese resentimiento frente a la inmigración? Pues son unos pocos millones de 300, pero decidieron la elección. En Colombia vamos a estar enfrentados, ojalá en una buena situación económica, porque en crisis económica pues la inmigración es demoledora. Eso genera unos rechazos de los sectores generalmente de los estratos más bajos de la sociedad, de los grupos más débiles que son los que se ven amenazados por la inmigración, son los más débiles laboralmente. Y esas personas, por su nivel educativo, son fácil presa del populismo y de fenómenos de apasionamiento político muy grande. O sea que a Colombia le viene un combustible brutal en esa materia. Se apaga las FARC, pero llega otro fenómeno, y yo creo que una de las maneras para defenderse al populismo de derecha, que el uribismo está haciendo un tránsito de populismo a antipopulismo contra Petro, y si llega al poder jugaría ese papel, se quedaría sin el elemento anti. Es que el populismo es muy cómodo, es golpear, decir que el culpable de todo es una élite, y recoger la rabia y el descontento. Gobernar sin eso es muy difícil, lo hemos visto con el gobierno Santos, aún con banderas como la de la paz. Es muy posible que la manera de defenderse del populismo de izquierda por parte de un eventual gobierno de Duque sea ese populismo antiinmigrante, y terminaría de cerrarse el círculo del populismo uribista y se volvería igualito al de Trump. Ustedes comparan hoy las tesis económicas de Donald Trump con las del Centro Democrático y son iguales. Entonces viene un elemento muy importante, y esto no es, y repito, esto es un fenómeno mundial. No hay un fenómeno que esté marcando más la política del mundo que el resentimiento frente a la inmigración. Desde Alemania hasta Estados Unidos, hasta Francia, hasta Siria, hasta Grecia, es la ola que está marcando, y en Colombia puede estar sucediendo algo similar. En términos de tendencias nuestras que pueden anticiparse, en Colombia creo que no se le está poniendo suficiente atención a que se está construyendo un nuevo mapa electoral, se viene construyendo desde hace pocos años. El mapa del resultado electoral de 2014 coincide con el mapa electoral del plebiscito y coincide con el mapa electoral del domingo. Es un centro conservador y una periferia más liberal. Así como en Estados Unidos hay los estados azules y rojos, aquí estamos hablando de los estados, los departamentos conservadores y liberales. El fenómeno conservador se está concentrando en las zonas donde hay crecimiento de clase media y mejoramiento económico. Y la periferia es donde está la pobreza, Chocó, Cauca, Nariño, la costa Caribe y los antiguos territorios nacionales. Y todo el crecimiento está cerca de la zona andina. Eso va a generar unas dinámicas de confrontación política muy grandes, porque unos sectores van a tener control de la política teniendo apoyo en una parte del país
pudiéndose alejar de la otra. Y una de las tendencias que yo veo que se van a acelerar en Colombia es que en esas regiones coincide con el panorama racial. Las etnias afro e indígena están en esas zonas. Y es posible que se venga, como en Estados Unidos y en otras partes, una política muy marcada por el color de la piel. A mí no me cabe duda que si no es el señor Petro, pero el próximo populista de izquierda va a empezar a oprimir esos botones del racismo en Colombia. Y ahí hay un Potosí político. Es facilísimo exacerbar esos resentimientos porque hay unos problemas de racismo muy profundos en Colombia. Y uno va y mira, y no es casualidad que están muy atados a los temas de la tierra, a los temas de la paz, donde hay mayores problemas de víctimas, donde está el reto de hacer los cambios en materia agraria. No es una casualidad que Gustavo Petro hizo el planteamiento sobre los ingenios azucareros en la zona de mayor confrontación racial por la tierra, que es el norte del Cauca, donde hay el ingenio más grande de Colombia, que es la industria agrícola más importante del país. El otro fenómeno que ya lo dije, pero hay un ascenso muy grande de las clases medias en Colombia. Y el sistema de partidos estaba acostumbrado. Por eso el Partido Liberal tenía apoyos en todos los estratos. Eso va a tender a cambiar. La gran duda es si el Centro Democrático, por ejemplo, va a poder preservar hacia adelante el apoyo tanto de los estratos altos como de los estratos bajos. Es el fenómeno del populismo de derecha, digamos, de Trump, que es muy atípico. Normalmente se tiene unos o se tiene otros. Yo creo que lo que va a hacer ese choque de populismos de derecha e izquierda es romper eso. Y ese populismo de izquierda, tarde o temprano, se quedará con esos apoyos de los estratos más bajos. Y vendrá lo que es lo que siempre se teme de los populismos, que es el conflicto de clases. Esas clases medias en Colombia que han crecido tan rápido, es que en 10 años una porción muy grande del país es hoy de clase media. Eso cambia mucho de la percepción y va a generar muchas tensiones. Se ha visto en Chile, se ha visto en Brasil. Yo creo que la gran pregunta que hay en Colombia es si lo que podría pensarse es un escenario de modernización muy positiva, porque el gran obstáculo de la modernización en Colombia, en lo político, en lo económico y en lo social, era el conflicto armado. ¿Va a lograrse esa modernización o esta tensión política no lo va a permitir? Hay un tema muy particular de Colombia que va a tener mucho efecto sobre lo que viene. Es que se pueden agudizar una de dos posibilidades. O se vienen reformas o se mantiene el freno de las reformas. Yo creo que Colombia viene frenando las reformas de fondo desde 1990. En Colombia se han hecho 2 reformas de fondo en los últimos casi que 30 años. La Constitución del 91, una reforma muy de fondo, muy importante. Lo que pasa es que era la arquitectura general y necesitaba muchas subreformas que no se han hecho. Por eso la Constitución no se ha podido aplicar del todo. Y uno de los problemas de esa sociedad es que tiene una Constitución que no se aplica plenamente. Y la otra gran reforma es la paz. No se han hecho reformas importantes en el entretanto. Y mucho de la tensión y de la conflictividad del país hoy
se debe a eso, yo creo, que es el caldo de cultivo del populismo y del pesimismo y de la inestabilidad. No hay duda el impacto que tiene el tema de las pensiones sobre la capacidad fiscal del país. Está comiendo casi el 25% del presupuesto nacional. Hay que hacer reformas ahí políticamente muy difíciles, pero solo así se pueden liberar recursos importantes. Es el único camino. Gustavo Petro lo está identificando, ¿no? Dice, ahí es donde hay plata para la educación y tal. Y tiene razón. El punto es cómo liberar esos recursos, porque implica unos cambios que van a ser costosos políticamente. Esta indignación gigantesca contra la corrupción se debe a muchos factores. Como decía al principio, no es exclusiva de Colombia, pero en Colombia tiene la característica que hay como negarlo, el origen es el sistema político, porque ha llegado a unos niveles de degradación por corrupción muy grandes. El clientelismo, ese que planteaba Lleras Camargo, era inofensivo y era un factor de estabilidad. De hecho, durante los años del Frente Nacional, los niveles de crecimiento económico, de urbanización, de mejora del país fueron grandes. O sea que el clientelismo en sí mismo no es el culpable de los problemas, es la corrupción. Yo creo que aquí hay tres poderes en Colombia que no se están dejando tocar. El poder político no se deja tocar, no se deja hacer la reforma electoral, no se deja quitar las prioridades, las prerrogativas. El voto preferente, el Consejo Nacional Electoral, bueno, es infinita la cantidad de cosas que hay que cambiar en materia electoral para transparentar la política y eliminar los costos y la corrupción. Ese sector no se está dejando tocar. El otro sector que no se está dejando tocar es el sector de la justicia. No permite hacer reformas. Esta sociedad está desesperada. Todas las discusiones sobre constituyente, que son una locura, que son peligrosísimas, giran alrededor del tema de la justicia. Es muy posible que lleguemos, inclusive en cualquier gobierno, no solo el de Petro, el de Uribe, el de Duque, perdón, y hasta Humberto de la Calle decía, pues si no se puede por el Congreso, tocó la constituyente. Y una constituyente en un país de estos, sin consenso, con este nivel de polarización, puede, así como la constitución del 91 generó unos niveles de estabilidad muy grandes, puede generar una gran inestabilidad. Y esa justicia no se deja reformar. Y el otro sector que no se deja tocar es el sector del empresariado. No es posible hacer una reforma tributaria estructural, no es posible hacer una reforma de la salud porque las CPS controlan el Congreso. Entonces, realmente esta es una sociedad que que está medio bloqueada. Este gobierno, que es un gobierno reformista, valiente, pues metérsele a la paz más valentía que esa, la gran reforma. Intentó la reforma de la educación, no pudo. Intentó la reforma de la salud, no pudo. Intentó, ni siquiera se atrevió a la de pensiones porque sabía que era un suicidio. Intentó la reforma de la justicia, no pudo. Entonces la gran pregunta es si los próximos gobiernos van a ser capaces de hacer las reformas que el país necesita o no. Yo tiendo a creer que en esos ambientes de tanta polarización va a ser muy difícil ponerse de acuerdo en hacer reformas tan complejas. El de las pensiones, por ejemplo, toca a unos sectores que es muy difícil que se pongan de acuerdo el uribismo y el petrismo, por decir algo. Y esos partidos políticos, vamos a ver si que han sido flexibles en generar reformas, van a facilitarlas o se van a prestar al bloqueo institucional. Entonces, o nos viene una etapa de modernización, porque cerramos el conflicto, estamos sacando gente de la pobreza, se está por fin atacando el tema de la infraestructura, los niveles de calidad de cobertura en salud, en educación, están llegando a los mejores niveles y estamos enfrentándonos ahora es el dilema de la calidad.
pero en eso también hay avances. Y se viene una época de un crecimiento grande de Colombia, o la polarización populista no lo va a permitir. Pues hoy en día estamos en una elección marcada por el cambio de todo, cuando eso no coincide con los indicadores, eso no coincide con la realidad del país. Entonces se pregunta uno, si en estos momentos pasa, ¿qué será más adelante? Tiempo. ¿Parar? Sí. Muy bien. Entonces, como grandes conclusiones, Colombia no solamente está coincidiendo con tendencias mundiales importantes, populismo, nativismo, dificultad para hacer reformas, división regional por bloques ideológicos, fenómenos que están muy en el mundo, sino acá también, y en algunos hemos sido un laboratorio. Yo creo que en materia de populismo Colombia está en una etapa madura y a otros países le convendría mirarlos. Estamos en un momento que uno podría describir de mucha zozobra. No sabemos para dónde coge esto. Y eso para los países no es bueno. Y la confrontación, normalmente las elecciones son para cerrar confrontaciones. Yo creo que esta elección no va a cerrar la confrontación. Y hacia el futuro, si se agudiza ese fenómeno populista, yo creo que se va a reproducir durante el tiempo. Entonces, a Colombia, en conclusión, tuvo la mala suerte de que se demoró 25 años de salir de ese periodo de la Guerra Fría. Cuando por fin sale, la acogen unos fenómenos mundiales e internos muy inestabilizantes. El populismo no es cualquier palabra. El populismo se queda para siempre. Argentina no ha podido superar el populismo con Perón. En Perú lleva 30 años, Alberto Fujimori en su estado sigue manejando la política del Perú, se va a morir y va a seguir manejando la política del Perú. La hija va a llegar a la presidencia. Entonces, ustedes dirán que es una visión un poco pesimista, pero es que el populismo es un tema muy complejo. Y Colombia yo creo que es de los países que más atrapado está y no queremos aceptarlo. Estamos atrapados desde la derecha y desde la izquierda. Y así como en Italia, esos dos fenómenos se autoalimentaron para arrasar con los partidos y llegar al poder, en Colombia de alguna manera está pasando igual, pero no se ponen de acuerdo. Entonces, yo creo que ese es el gran tema. Me he quedado en él porque yo creo que es el gran tema de la política colombiana. El tema de reformas, el tema de orientación ideológica, todo depende un poco de eso. Y mi pesimismo parte de que el tema de Venezuela, yo creo que es un gran infortunio de este país, que nos va a afectar durante muchos años. Y el populismo se va a aprovechar de él. Pero no es toda una visión pesimista. Al mismo tiempo están dadas todas las condiciones para modernización. Por fin la clase dirigente cerró ese conflicto, que no podía haber legitimidad política con ese conflicto andando. No podía enfrentarse a los retos del narcotráfico y los niveles de ilegalidad tan altos de ese país mientras este conflicto estuviera abierto. Entonces, se me olvidó decir, y yo creo que es muy importante, las utilidades de la paz van a ser tan grandes, los dividendos, que van a ir afectando muchos de los aspectos de la vida del país, desde el presupuesto hasta la confrontación política, la percepción de los ciudadanos de su entorno y tal, que va a permitir una normalización grande de la vida política colombiana, porque hemos vivido una vida política muy anormal, muy distinta a la del mundo, muy afectada por ese conflicto. Entonces, esa reforma es la importante.
No me fui a 20 años, a 15, porque yo creo que los próximos 5 y 10 van a ser muy decisivos y no sabemos cómo van a ser. Estamos en la puerta de esa nueva era. Que ojalá, para terminar, el uribismo de verdad esté terminando de hacer su proceso y esté dejando atrás el populismo para pasar a ser un partido más moderno, más parecido a los partidos europeos, más se institucionalice y asuma banderas más antipopulistas para que deje de golpear las instituciones y las instituciones se puedan afianzar y estabilizar, que es lo que necesita para hacer cambios, para generar democracias legítimas. Porque el gran problema es la debilidad del Estado colombiano. Eso está en el centro de todas las problemáticas. Y era imposible fortalecer el Estado con el conflicto armado. Vamos a ver si eso permite fortalecer y que el uribismo, que muy posiblemente va a llegar al poder, pueda aguantar la oposición y dedicarse a defender más el statu quo, y eso serene un poco las cosas y permita que nos enfoquemos en los temas importantes de reformas. A muchos colombianos que han sido divididos por esta polarización en torno al proceso de paz. Así que digamos que sería un viento a favor. Otro viento a favor que usted prácticamente no mencionó, que yo creo que es importante y para mí es una señal de esperanza, que es el relativamente bueno, no suficiente, pero buen desempeño del centro. Fajardo y compañía. Esa posición ideológica, ese espíritu político, ese estilo de manejo de la diferencia, de la confrontación, pues no alcanzó a segunda vuelta y yo coincido con usted que si hubiera pasado, hubiera ganado. Pero de todos modos es un hecho importante, 4.600.000 votos que pueden jugar un papel clave en moderar esa polarización, en seguir fortaleciéndose para que en las elecciones del 2019, del año entrante, se consolide como una fuerza política y puede terminar debilitando a esas posiciones extremas. Yo, como soy optimista por naturaleza, tengo esa esperanza de que ese centro ayude a moderar y a morigerar esas posiciones extremas. ¿Cómo ve usted ese centro? Que no es solamente Fajardo, hay algunos, hay bastantes líderes regionales y en distintas manifestaciones políticas, y sobre todo en la gente joven que está saliendo, en fin, hay algo de centro ahí interesante que están haciendo, percibo yo. Sí, ese centro estuvo a punto de llegar a segunda y hubiera cambiado el curso de la historia, como el fenómeno de Francia. Francia resolvió el tema de una manera distinta como lo resolvió Estados Unidos. Pero fíjense, Colombia era de centro, los partidos eran de centro. El centro era una fuerza muy poderosa en la política colombiana. Y hoy quedó reducida a la tercera parte. Fueron 4 millones y tanto menos que los de la izquierda y bastante menos que los de la derecha. Y tenemos un sistema presidencialista, donde no hay mucha manera de que ese centro se exprese desde el Parlamento. Una cosa que hubiera podido pasar el domingo es que al ver el resultado electoral, Gustavo Petro hubiera cogido el teléfono y hubiera llamado a Sergio Fajardo y le hubiera dicho: usted sacó los mismos votos que yo, hagamos un gobierno coalición de
de centroizquierda, es la única manera de ganar. Además eso es clarísimo que es la única manera de ganar. Ese teléfono, esa llamada no se hizo. Un poco la explicación es el tipo de izquierda que representa a Gustavo Petro. Es caudillista, es populista, es redentorista, no tiene un partido, no tiene, es mesiánica. Esa llamada no se dio. En sistemas políticos más maduros, eso sería, pero es que también es comprensible, es la primera vez que la izquierda tiene una oportunidad, llega al poder. Y entonces transar con el centro les parecía inconcebible. En Europa, después de perder 1000 veces, aprenden a transar. Aquí Gustavo Petro siente que puede, y además, si va a ganar con populismo, porque tendría que remontar una diferencia de 4 millones, y para eso tiene que generar un fervor popular que no es fácil, porque esos sectores de centro tienden a ser moderados, rechazan los extremos. Entonces, por eso es mi pesimismo en eso, Mauricio, pero así es la historia. Trump ganó por un pelo, de hecho perdió, y va a cambiar la historia de ese país para siempre. Francia, que es un país más racional, tuvo una amenaza populista muy grande y la resolvió de esa manera. Inglaterra, que era un país, una democracia que uno creía más madura, un vientico populista y la sacó de la Unión Europea y le marcó los próximos 30 años. Entonces, por eso es mi preocupación, el populismo es muy poderoso. Si echa raíces, y aquí no estamos saliendo de uno sino quedándonos con dos, por eso mi pesimismo, pero estoy de acuerdo que la paz va a generar unas condiciones de recomposición del sistema político, que vivía del conflicto, que ojalá permita hacer reformas, porque al final todo se reduce a que el sistema político haga reformas, porque si no las hace, esa olla de presión sigue ahí. Si ese tema de la corrupción no se enfrenta a fondo con reformas de fondo, pues ahí va a seguir. Y que el próximo gobierno tenga la capacidad de hacer una reforma electoral profunda, pues no parecería. Muy bien, preguntas de ustedes. ¿Quién tiene preguntas? Adelante. Para yo quedarme con estas. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la charla, muy interesante. En verdad permite como visualizar lo que va a pasar en el país en los próximos años. Y creo que estuve bastante de acuerdo en el hecho de que estamos en un punto crucial de la democracia, en el cual por primera vez la izquierda tiene la oportunidad de llegar a la presidencia y creo que desde mi punto de vista yo no la aprovecho. Y a partir de eso se me genera una incógnita y es el hecho de que percibo que el gobierno Santos fue el que de alguna manera contribuyó en el ámbito institucional y democrático para que la izquierda tuviera la oportunidad que tuvo en estas elecciones. Y como percibo que las elecciones las puede ganar el candidato Duque, considero lo más probable, mi pregunta es, si esta era la oportunidad que dio el gobierno Santos para que la izquierda ganara las elecciones, perdón, entonces ¿qué va a pasar dentro de 4 años cuando sea nuevamente la derecha quien está gobernando el país y pues haya tenido sus 4 años de prueba? Esa pregunta es muy interesante. Es si Santos es el Gorbachev colombiano, y es todo lo contrario. Quien va a ganar es la derecha. Aquí no hubo castrochavismo, las FARC, 50 y pico mil votos, o sea que la democracia los derrotó de entrada. Y la otra pregunta es, ¿de quién es consecuencia Gustavo Petro? Yo no creo que sea consecuencia del proceso de paz. El proceso de paz sí le permite a la izquierda participar, y esa era la idea, eso es bueno en una democracia. La tara nacional,
que ha contribuido a tanta guerra es que la izquierda es mala desde todo punto de vista y no debe tener oportunidad de llegar al poder, entonces toca a bala. El hecho de que la izquierda pueda llegar al poder, solo la hipótesis genera muchas cosas positivas. Por ejemplo, yo creo que el factor de reformas más importante que va a haber en el próximo gobierno es el señor Gustavo Petro, pidiendo reformas desde el Congreso, golpeando todos los días al gobierno si no las hace. En el tema de pensiones. Entonces, por eso es importante que esté. Un poco el trauma de estos 50 años era, no podemos abrir el sistema político porque se nos mete la izquierda. Y es un poco lo que acusan a Santos. La realidad es contraria. Yo creo que Petro es hijo de la oposición populista al proceso de paz, no del proceso de paz. Lo que generó unos niveles de indignación brutales en Colombia fue que Álvaro Uribe durante 5 años dijo que Colombia era Venezuela, que aquí no había democracia, que Santos era castrochavista y dictador. El señor que está hoy, esta semana, ingresando a la OTAN y a la OCDE, dos políticas ultraconservadoras. Entonces, la pregunta es esa. Y aún si fuera así, no importa, porque los beneficios para el sistema político son muy grandes. Yo siempre he creído que si a Jorge Eliezer Gaitán, en vez de matarlo, lo hubieran dejado ser un mal presidente, la historia de Colombia habría sido otra. Si hubiera sido buen presidente, pues magnífico, porque habría generado cosas muy positivas. Como era un populista, yo creo que no habría sido un buen presidente. Y habríamos salido del problema. Pero manejar las cosas con violencia, que es la tara, con esa paranoia frente a la izquierda. Todos los países del mundo tienen que derrotar a las izquierdas y eso los hace mejores. La competencia ideológica es lo que permite hacer cambios. En Colombia, hasta el gobierno Uribe, llegamos a unos niveles de consenso de ultraderecha en casi todos los temas. Uno puede ser derecha, eso es respetable, pero ¿qué tan sano es para la sociedad que los consensos estén no cerca al centro, sino muy a la derecha? Yo creo que los primeros años del siglo en Colombia, de este siglo en Colombia, fueron los más conservadores de su historia. Y eso puede ser poco inteligente en un momento donde están enfrentando estos retos. Pero otra vez, si fuera así, no es culpa de Obama que haya llegado Trump. Obama hizo un gobierno responsable. Le entregaron un país con 2 guerras y una economía destrozada y lo entregó sin las guerras y con una economía creciente. Y aún así ganó Trump. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del Partido Demócrata que hizo la tarea o de un partido republicano enceguecido que calumnió, que hizo una política de tierra arrasada contra Obama? ¿Quién se les terminó metiendo? Trump. Si ganara Petro, uno podría decir que el populismo de derecha hizo tierra arrasada para ganar y terminó colándose por la mitad a otro. Yo creo que es más eso, porque pues lo que no puede ser es que quien haga la paz termine responsable de los cambios. Al contrario, el proceso de paz debería haber fortalecido, como dije, al establecimiento, al sistema político. Debería dar una unidad y una fuerza enorme. En estas elecciones, el partido del establecimiento, cualquiera que fuera, debería estar arrasando. ¿Qué lo está impidiendo? La división del establecimiento, el populismo. Pues al escuchar toda la charla me surgía como la duda si son las redes sociales el detonante o el agilizador para que el populismo como que permee más rápido, suba o crezca en Latinoamérica, y si las mismas redes sociales son las que han logrado involucrar a la juventud, para el caso de Colombia, que nunca estuvo interesada políticamente y ahora sí se veían como
súper o del otro. Las redes sociales tienen a las democracias liberales patas arriba. Los cambios tecnológicos tenían grandes incidencias disruptivas en la economía, pero normalmente no lo tenían sobre la vida política. Esto es un cambio gigantesco. Quítenle a Donald Trump y Álvaro Uribe el Twitter a ver qué pasa. Es de ese tamaño. El cambio es gigantesco. Eso de las fake news, además llegó para quedarse, eso no lo va a acabar nadie, eso es poderosísimo. Porque eso es el instrumento del populismo. Las fake news son construidas con malicia, con veneno, para engañar a unos pocos, pero sobre todo para reafirmar a esos sectores afines, que no les interesa si es verdad o no. Pero la hipótesis que genera el fake news le conviene ideológica o políticamente a ese sector y por eso tienen el efecto como si fueran ciertas. Eso de las verdades alternativas que dijo la asesora de Trump, eso es una realidad. El mundo está entrando en una democracia donde tiene que manejar verdades alternativas. Y la democracia liberal no está preparada para eso. ¿Cómo maneja uno distintas alternativas? Yo trabajo en un programa de radio que tiene 5 panelistas de distintas tendencias. Un esquema que estaba condenado a fracasar. Radio que es agilidad, que es lo fácil. Meter cada tema en una discusión farragosa entre 5 señores. Pues hoy entregaron las encuestas esta semana de audiencia. Blue Radio es la número 1 en Bogotá y a nivel nacional están segundo y tercero. Porque es tan compleja la realidad que la gente necesita oír muchas opiniones para formarse una opinión. Y la única manera de objetividad es oír distintas opiniones. Eso en las redes sociales, yo creo que la sociedad va a madurar un poco y va a aprender a salir de los silos y a oír distintas opiniones. Y eso va a generar una mejora cualitativa. Pero las redes sociales son un cambio gigantesco. La debilidad de los medios tradicionales y de las instituciones frente al populista en redes y frente al ciudadano en redes es gigantesca. Se invirtió la relación de poder. Es que antes lo que decía la prensa era la única verdad. Lo que llevaba el político era la única verdad, eso se acabó. Entonces estamos en una era de caos democrático, donde no sabemos dónde vamos a llegar. La gran pregunta es si en 10 años los Donald Trump van a ser extinguidos y vistos como lo peor, como le pasó al fascismo en Italia, por ejemplo, o se va a volver lo normal y las democracias van a ser ingobernables sin populismo. Y se encontrará un nuevo equilibrio, pues el centro dentro del populismo y los extremos dentro del populismo, habrá una nueva realidad. Pero la verdad es que estamos arrasados. Y Colombia, repito, es un país muy interesante porque empezó este fenómeno mucho antes. Yo estoy escribiendo un libro sobre el tema que creo que aquí nadie le va a interesar, pero en Estados Unidos les va a interesar mucho porque ellos están empezando en ese tema de Trump. ¿Cómo va a evolucionar ese fenómeno de Trump? Y Álvaro Uribe es un muy avesado populista que ya va a una fase madura, como les digo, ya está dejando atrás el populismo y piensa gobernar con un candidato moderado, más de centro, haciendo antipopulismo. ¿Qué viene ahora en temas políticos para las siguientes elecciones? Teniendo en cuenta que hoy estalló en Twitter un tema con los formularios C14, entonces gracias a la digitalización de estos formularios C14, muchos ciudadanos han descubierto que, por ejemplo, a algunos candidatos les han sumado votos. Entonces, por ejemplo, aparecen las rayitas en las primeras 2 casillas, entonces a la casilla del medio llegan e inmediatamente le ponen un palito más para sumar, para que sea un 7. O se inventan el 6 o se inventan el 0. Exacto, un fraude.
y generalmente la gente lo que está denunciando este fraude es más para hacia el candidato Duque. Entonces, y digamos en estos formularios se ve que, por ejemplo, Fajardo alcanza una alta votación, Petro una votación media, Duque una votación baja, pero entonces inmediatamente llegan y modifican estos números. ¿Qué viene acá con esta digitalización y que el ciudadano de las redes sociales está haciendo esta denuncia? ¿Qué viene ahorita en temas políticos con esto que la ciudadanía está revelando justo esta semana? El tema del fraude electoral no es solo de las repúblicas bananeras. En Estados Unidos, entre Bush y Gore, hubo una debacle electoral y esa sociedad pues tuvo que enfrentarlo. Eso lo digo no es solo hija del populismo, pero no hay populista que no hable de fraude. Desde Trump dijo 1.000 veces que le iban a cometer fraude, aun cuando ganó, sostuvo que había habido fraude, creó una comisión para investigar el fraude que demostró que no encontró nada. En México, pues López Obrador perdió por unos pocos miles de votos y acuérdense lo que pasó, y ya está llamando a fraude. Es natural que el populista que es antisistema se piense víctima del sistema y lo utilice para ganar elecciones. Y ahí no hay solución. Nosotros tenemos en Colombia un sistema frágil electoralmente, pero nada pasa. El político más poderoso de Colombia, que se llama Álvaro Uribe, hace 4 años dijo fraude. Y todo el mundo supo, nadie le paró bolas. Entonces, ese tema electoral al final lo resuelve es el consenso nacional. Todos creemos que puede haber fraude en las elecciones legislativas, aceptamos que hay unos casos de eso, pero yo creo que en general los colombianos confiamos en el sistema electoral. Y lo que acaba de pasar pues es la demostración. Y en el caso de Gustavo Petro, la democracia le ha jugado limpio, le perdonó los delitos y lo ha elegido muchas veces, a la Cámara 2, al Senado 2, a la Alcaldía de Bogotá por una votación baja, y lo acaba de llevar a segunda vuelta por una diferencia de 130.000 votos. Entonces los hechos al final son los que se imponen, pero en el mundo, en la era del populismo, ese tema electoral es muy complejo. En Italia también hablaron de fraude. Yo creo que esos son eventos pasajeros de esta coyuntura, marginales. En Colombia yo no creo que nadie se atreva ni pueda hacer un fraude frente a un fenómeno político muy grande. Que un congresista le pueda robar 30 votos que aparezcan en una mesa por allá en Guainía, eso puede pasar, pero a nivel nacional no creo, a nivel presidencial. Última pregunta. Buenas noches, doctor. Dos preguntas como un tipo. Muchas gracias por la presentación, por digamos todo lo que nos presentó y nos ayudó a visionar ese futuro político, incluso económico del país. Una pregunta, el cambio generacional, ¿qué tanto en el mediano, pero también en el largo plazo, va a ayudar a atenuar o a agravar tanto el tema de populismo como esas posiciones de centro que se vieron en estas elecciones? Sí, yo lo que quiero decir es que teniendo en cuenta, digamos que no se han terminado de hacer las reformas que el proceso de paz ha necesitado y que de todas maneras sigue siendo un país con la mayor desigualdad en América Latina después de Haití. ¿Esto no sería también un caldo de cultivo de pronto, por ejemplo, para que resurjan fenómenos de violencia asociados, por ejemplo, a ese tema de lucha de clases y de comienzo, digamos, del comunismo? Toda es también que el proceso de paz con el ELN, pues yo creo que es muy difícil de que avance. Es decir, ¿esto cómo también va a afectar, digamos, también en últimas, el próximo año, las elecciones locales y regionales, que también es el otro escenario político que también nos podría importar? Entonces, si quieres, empiezo por esta.
La historia de Colombia ha sido de guerras que terminan y que se reabren al poco tiempo. Yo creo que este proceso de paz es irreversible en lo formal. Yo no veo cómo pueden echar para atrás. Y creo que de hecho Duque para ganar el centro va a atenuar muchas de sus propuestas y no tendría mayorías en el Congreso para hacer grandes transformaciones. Pero ese es el proceso de paz formal. Temas como este de Márquez, Santrich, pero sobre todo un presidente que se decida no cumplir los acuerdos, pone en riesgo ese proceso y podríamos estar a la vuelta de la esquina de que empiece otra vez un rearme de una guerrilla más pequeña, pero pues más el ELN, entonces estamos hablando de unos cuantos miles y arranca ese proceso. Por eso es tan irresponsable creer que lo que está en juego no es la guerra o la paz, y yo creo que Gustavo Petro en eso se va a encargar de aclarar el tema y va a poner un poco contra la pared al candidato Duque en ese tema, porque pues la verdad es que estas elecciones han sido, y en general el país ha sido muy frívolo en ese tema, ¿no? Como si aquí no estuviera mucho en juego. Esta posibilidad se puede perder, pues claro que se puede perder. Y eso no es para meter miedo ni para... Eso es una realidad. Colombia está llena de casos de esos. El señor Márquez está en el Caquetá. A un paso con un pie en el monte. Y ese es el jefe de las FARC. El jefe de la... Pues, porque Timochenko. Claro. Entonces... Por eso es que ese es el temor a esa política tan pasional, tan poco sensata, tan poco serena, ese temor al populismo. Y sobre el tema generacional, sí. Lo que pasa es que esos cambios son lentos. Se están empezando a ver. Este aumento de la votación tiene que ver con que pues, hubo mucha competencia, mayor participación, pero que esa competencia está metiendo a unos sectores jóvenes a la democracia. El gran problema es que durante décadas la democracia no metía gente. Los niveles de abstención en Colombia se han mantenido eternos. No son tan graves. El nivel de abstención en Colombia no es tan lejano. Este 53 no es tan distinto al de Estados Unidos. Es un tema cultural. Mientras que en Australia vota el 93%, en Estados Unidos vota el 57% o el 59% y a veces ha llegado al 60%. Son culturas. Pero obviamente la democracia en Colombia, los vicios electorales, todos no se van a reducir si no se meten nuevos sectores. Y uno de los problemas, entre comillas, de la democracia colombiana es que es una sociedad muy joven y la juventud no participa. Pero se está avejentando, y eso lo estamos viendo pues, en el tema de pensiones. Entonces uno diría que en 10, 15 años va a haber un nivel de participación y de madurez política mayor por una mayor edad. Bien, pues muchas gracias de nuevo, Álvaro. Pregunta final, no para Álvaro, sino para ustedes. Aquí curiosidad periodística, más que académica, pero no puedo resistir la tentación de hacer esa pregunta. 5 opciones. No votar. 2, estoy pensando mi voto, pero no he tomado una decisión. Tercera opción, voy a votar en blanco. Cuarta opción, voy a votar por Petro. Quinta opción, voy a votar por Duque, los que quieran participar simplemente. No voy a votar en estas elecciones. 1, 2. Segundo, voy a votar, pero todavía no sé por quién. Otros 2, 3, 4. 4 indecisos. Los que vamos a votar en blanco. 4, 5. Está muy dividido. Los que ya tienen decidido que van a votar por Petro. 3. Wow. Y los que tienen ya decidido, todas las opciones son respetables, por supuesto, los que tienen decidido votar por Duque. 2, 3.
Wow, o sea, entonces el resto eran de Fajardo o de la calle o de Vargas Lleras que se van para Petro. Es que es lo que yo estoy notando y sintiendo en las redes. Hoy he estado hablando sobre eso y es que la mayoría, más de lo que yo esperaba, se están yendo por Petro porque realmente puede que no les guste tanto Petro, pero claramente prefieren a Petro sobre Duque, la fórmula Duque-Uribe. Espérense, eso hasta ahora está comenzando. Pero bueno, muy oportuna esta charla, estupendo tener este contexto, porque es muy importante entender, como dice el doctor Álvaro, de dónde venimos y para dónde vamos. Y bueno, ojalá que independientemente de las preferencias de cada uno de nosotros, a Colombia le vaya bien. Hay muchos riesgos, muchas amenazas, pero también hay oportunidades y hay vientos a favor y se ha mencionado la consolidación de nuevas figuras como Fajardo, el centro, el cambio generacional, los dividendos de la paz, que ojalá sirvan para mejorar las cosas. Una última pregunta o comentario, pero rápidamente porque le prometí al doctor Álvaro que lo sacábamos a las 7:30 porque tiene otro compromiso. Pues mirando esta tendencia de que es muy probable que la izquierda gane, ¿cómo influiría esto a la inversión extranjera en Colombia? Mi pregunta va enfocada al liderazgo colectivo que hablaban al inicio. Quiero saber si el liderazgo colectivo está atado como fruto de este pensamiento colectivo, de esos discursos de los líderes políticos, o está más orientado a otras cosas. Muy buenas preguntas. Vamos a tener que invitar al doctor Álvaro después del 17 de junio a analizar qué pasó. Pues quedé aterrado con ese número, voy a ponerlo en Twitter. De 9 que van a votar por Petro, 8 son nuevos, eso es impresionante. Obviamente es un ambiente universitario, pero… Universitario, de personas muy bien formadas, este no es el voto de la emoción populista, es personas muy preparadas que conscientemente están diciendo, yo estaba en el centro y si me pueden estar entre esas dos opciones, prefiero la opción. El tema del riesgo de inversión extranjera, yo diría más allá de la inversión extranjera, de la inversión nacional, de que la gente en Colombia invierta. Yo creo que no se está tomando en serio suficientemente eso. La clase empresarial está muy preocupada y un triunfo de Petro generaría un choque económico importante. Yo no me atrevería a usar la palabra pánico económico, pero sí un choque económico. Yo creo que mucho dependería para que Petro pudiera ser presidente, que lograra aplacar los temores en ese sentido. Que va a ser muy difícil, porque siempre va a quedar la sospecha de qué va a ser realmente, si es lo que dice. Y esto no es una posición de derecha, es que en el mundo hoy cambiar las condiciones económicas es muy difícil, la globalización ha unificado todo mucho. El señor Trump le pone unos aranceles a 2 productos y la economía mundial tembla. Por eso que creyeron en Venezuela que podían cambiar todas las reglas de la economía sin que pasara algo, usted cambia unas pequeñas reglas y la pirámide se viene abajo, porque la economía es confianza, la competencia entre mercados. Hay empresarios colombianos que dicen, yo renuncio a mi nacionalidad para pagar impuestos en otra parte, yo me llevo la planta, ya me la llevé, estoy repartiendo. Eso es una realidad hoy. Y eso hay que quitarle el nacionalismo, esos son hechos económicos. Entonces, y en el tema del liderazgo colectivo, yo creo que el mundo de hoy superó esa teoría del líder heroico, el hombre visionario que lo sabe toda y conduce a un pueblo hacia la tierra prometida. Los problemas de hoy son muy complejos, requieren trabajo colectivo. Por eso es que América Latina era vista como tan atrasada políticamente, porque tenía ese concepto del líder caudillista. Pero lo impresionante es que el mundo se está echando para atrás y aprendiendo de la mala práctica latinoamericana. El liderazgo colectivo es mucho más seguro, es mucho más confiable. Y el liderazgo colectivo no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo, es que cada miembro de ese liderazgo ejerce su rol, pero todos contribuyen a un beneficio general.
cuando las sociedades se vuelven destructivas y los liderazgos no juegan a un objetivo común, sino a ganar, ahí es donde, esa es la antítesis del liderazgo colectivo. Puede haber confrontación, pero con un objetivo común. Yo lo que me temo es que mucho de la confrontación que hay en Colombia tiene un solo beneficiario electoral, que son los respectivos caudillos. Y ahí no hay mucho de unidad de propósito nacional. Entonces el liderazgo colectivo en sociedades tan polarizadas pues es muy necesario, porque en últimas juegue usted el rol inclusive de oposición, pero pongámonos de acuerdo sobre un objetivo común. Eso de decir que todos queremos la paz, eso es mentira, porque no es la paz ideal, es la paz posible. Colombia hubiera podido hacer eso. Yo no estoy de acuerdo con estas cosas, yo sí estoy de acuerdo así, pero la paz posible, que es con las FARC, la que se logra negociar, es el objetivo común. Aquí se dijo que no, que el objetivo, todos teníamos la paz, pero todavía estamos hablando de que la paz que se logró se puede destruir. Entonces, a Colombia le ha faltado liderazgo colectivo en ese tema, por ejemplo. Para hacerlo mejor, yo no estoy defendiendo solo lo que se logró. Fíjense que ese proceso de liderazgo colectivo, después de que se perdió el plebiscito, fue positivo. La oposición logró unos cambios que fueron buenos para los acuerdos. Lo grave es que ese liderazgo colectivo no se hubiera mantenido. Fíjense lo bueno que sería que esos acuerdos que se lograron para cambiar los acuerdos hoy estuvieran generando paz política y no división.